para nuestro Señor Jesucristo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice el apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor y tu bendición, Señor, esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias porque estás con nosotros, Padre. Gracias porque eres un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas, eres un Dios bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu grande amor derramado a la humanidad, Señor, a través del sacrificio de Jesucristo, Señor. Gracias por esa sangre derramada. Gracias, Señor, porque tú moriste, Señor, no nada más por los pecados, sino también por las enfermedades y por la pobreza. Te doy gracias porque nos has dado tu herencia, Jesucristo. Gracias porque somos más que vencedores en ti, Señor. Te pedimos abundante sabiduría y revelación para que esta semilla de tu palabra pueda dar fruto abundante en el nombre de Jesús, y declaramos que trae cosechas, frutos al 100%. En el nombre de Jesús declaramos que crecemos en fe para mover montañas en el nombre de Jesús y poder ser más que vencedores en esta tierra, poder ser de larga vida, poder vivir en salud y también disfrutar de la herencia de prosperidad. Espíritu Santo, gracias por ser nuestro Señor, nuestro ayudador, nuestro guía y nuestro maestro. Gracias, te hacemos el Señor de esta reunión en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues el tema es conociendo e identificando cuál fue el aguijón de Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice el apóstol Pablo estas palabras: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ya más o menos van identificando, ¿verdad? ¿Cómo o de qué manera o qué significa el aguijón? Ya pudimos analizar que el aguijón de Pablo pues no es una enfermedad, como se decía comúnmente, no es una enfermedad de los ojos, no es una enfermedad de ningún tipo que padeció el apóstol Pablo. Pudimos verlo, ¿verdad? Pudimos identificar que no se trataba de que el apóstol Pablo tenía un problema emocional tampoco, o sentimental hacia la muerte de Esteban, o una angustia por los de su nación que no se convertían a Jesucristo, ¿verdad? Tampoco eso fue. El aguijón de Pablo no era que el apóstol Pablo luchaba continuamente con una conciencia en contra del pecado, un pensamiento en contra del pecado. Tampoco era eso lo que el apóstol Pablo padeció. Tampoco era eso su aguijón, ¿verdad? Es importante entenderlo, que no era eso, no era una enfermedad incurable, como se ha dicho. Y desafortunadamente por este texto bíblico, por este tema del aguijón de Pablo, han muerto muchísimas personas. ¿Sí sabían usted? Muchísimos, sobre todo algunos que estudian la Biblia, pero desafortunadamente pues malinterpretan o entienden incorrectamente en un texto bíblico. Dice el apóstol Pablo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, significa, y ya lo analizamos, que significa que no se levantara el ministerio del apóstol Pablo. O sea, no se trata que el apóstol Pablo se creyera mucho o tuviera soberbia, ¿verdad? Dice que le fue dado un aguijón en su carne, pero ese aguijón, dice la palabra, dijo el mismo apóstol Pablo, que era un mensajero ¿de quién? De Satanás, no era de Dios. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Algunos creen que Dios le dio revelaciones a Pablo cuando subió al tercer cielo, y que esas revelaciones, para que no se creyera mucho, porque Dios le dio la revelación a él y no a otro ser humano, le fue dado un aguijón para que Pablo no se ensoberbeciera, para que no se hiciera soberbio o muy creído de que Dios le había dado esa revelación. Entonces no es esa la situación, sino realmente el aguijón representaba un estorbo de parte de Satanás. ¿Qué cree que es lo que estorba a Satanás? Satanás no quiere que las personas se conviertan. Satanás no quiere que las personas sean de larga vida. Usted sabía que el cáncer y esas enfermedades incurables, los que están en el hospital ahorita, y sabe que es una enfermedad que viene de parte del diablo. ¿Sí sabía? El diablo es el más interesado en que las personas no vivan larga vida en la tierra. ¿Sí sabía eso? ¿Por qué razón? Porque la persona que vive larga vida y conoce a Jesucristo, en primer lugar se va al cielo. Segundo,
puede venir a deshacer las obras del diablo aquí en la tierra. Es decir, usted puede echar demonios de un loquito que ande por ahí en la calle, para que me entienda. Usted puede echar fuera una enfermedad incurable, un espíritu de enfermedad, usted lo puede echar fuera. Entonces somos una molestia para el diablo, ¿sí sabía? La otra vez me encontré una loquita por aquí en el centro y me dijo, me dice, tú, dice, eres un ladrón, así me dice. Eres un ladrón porque me está robando, dice, me está robando mi reino, así me dijo. Una loquita toda endemoniada estaba. ¿Quién cree que era? La persona que estaba hablando no era una persona, un demonio que estaba poseyendo a la persona. Tú eres un ladrón porque me está robando mi reino, me dice. ¿Cómo? ¿De qué manera cree que le estamos robando nosotros, todos ustedes también, el reino? Le estamos robando cuando, en primer lugar, rescatamos personas de que no se vayan al infierno. Segundo, estamos rescatando personas de la muerte física, es decir, están en un hospital desahuciados, oramos por ellos, reprendemos el dolor, la enfermedad y se va fuera. ¿Por qué? Por nuestras propias fuerzas, no, por la autoridad que nos ha delegado Jesús y por el poder del Espíritu Santo que mora sobre ustedes. De tal manera que el que obstaculiza que se predique el Evangelio y que se enseñe que Dios es bueno, que es lo que enseñamos nosotros. Dios es bueno y si hay alguno malo que envía enfermedades, que envía accidentes, que destruye a las personas de paros cardíacos, etcétera, o cualquier circunstancia, muere una persona, es Satanás el diablo. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? ¿A quién cree que le interesa que no se predique eso? A Satanás el diablo, ¿verdad? Por lo tanto, Satanás pone obstáculos, aguijones. En este caso dice que es un aguijón en mi carne, dice Pablo. ¿Qué representaba eso? Ya analizamos que no fue una enfermedad, pero sí fue una molestia constante para el apóstol Pablo. Vamos a seguir analizando la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, fíjese. ¿Qué simboliza que lo quite de mí? En primer lugar, que no era una enfermedad, ¿no? Si hubiese sido una enfermedad, ¿qué creen que hubiera dicho el apóstol Pablo? He rogado al Señor que la quite de mí, ¿verdad? Pero dijo que lo quite, significa que era un estorbo. Era alguien que estaba estorbando a el apóstol Pablo, para que no predicara la revelación del nuevo pacto. Y luego dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significan estas palabras? Bástate mi gracia no significa bástate con que eres salvo, ¿verdad que no? Lo pudimos analizar el domingo pasado y nos dimos cuenta que bástate mi gracia significa no nada más que eres salvo o que somos salvos, sino Pablo le dice al Señor, bástate mi gracia, que representa que la gracia va relacionada o interrelacionada con un poder superior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inmediatamente después que le dice, bástate mi gracia, le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando alguien se siente débil, es donde Dios le da fuerzas. Por ejemplo, si le agarra un dolor a medianoche a usted, entonces Dios le da fuerzas para que usted reprenda ese dolor y se vaya. ¿Sí sabía? Entonces dice más adelante el apóstol Jesús le dice a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí es donde utilizamos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? En alguna necesidad utilizamos el poder y siempre debemos de andar llenos de ese poder, ¿correcto? ¿Cómo? Cuando alabamos, adoramos a Dios. La unción siempre está sobre ustedes, siempre permanece, donde quiera que vayan, donde quiera que estén. Por lo tanto, fíjese bien, bástate mi gracia representaba no nada más que le bastara que fuera salvo, correcto, sino representaba que le bastara el poder que le delegó Jesús, la autoridad que le delegó. Por ahí en Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen, por ahí en el versículo 17. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. ¿Cuántos saben que dijo Jesús echarán fuera demonios? Hablarán nuevas lenguas,
Si ustedes comen una cosa que sea mortífera, un veneno, lo que sea, por error, dice, no les va a hacer daño. Pero también dice, impondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar con los enfermos? Van a sanar. Entonces, en otras palabras, cuando Dios, Jesús, le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia, bástate que ya te di ese poder superior, que ya te dejé al Espíritu Santo, bástate Pablo, porque tú tienes la autoridad ahora para echar fuera ese aguijón o ese mensajero. Acuérdense que la palabra mensajero es la palabra ángelo, que significa ángeles, o viene de la palabra ángeles, o de ahí se traduce la palabra ángeles, que representa que era un ángel de Satanás, ¿correcto? Que estaba continuamente dañando al apóstol Pablo en alguna circunstancia. No necesariamente tenía que ser emocional, ¿correcto? Entonces, es importante captar esto. Versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces dice el apóstol Pablo, soy fuerte. Eso representa que siempre el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, ¿verdad? En cualquier circunstancia. Siempre está ahí para librarnos de los accidentes, para librarnos de la muerte. Ahí está el Espíritu Santo. Siempre está ese poder superior para ayudarnos. Entonces, fíjese bien, Pablo le pidió que lo librara de ello. Entonces Dios le dice, Jesús, ya te libré de ello. En pocas palabras, te di mi poder, te di mi herencia, que representa la salvación, la sanidad, la prosperidad, la autoridad, el poder, el señorío, para que tú domines sobre ese ángel o ese mensajero del diablo. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Aprendiendo que el aguijón de Pablo no fue una enfermedad, sino fue un mensajero de parte del diablo, y no necesariamente tenía que ser una enfermedad. ¿Por qué aprendemos este tema? ¿Por qué lo aprende usted? Porque es necesario que lo retransmitamos, porque hay muchas personas con un concepto erróneo de esta situación, de este caso. Y así como le digo, a lo mejor usted nunca ha visto ningún caso al respecto, pero yo he conocido personas que han muerto porque ellos entienden que el aguijón de Pablo era una enfermedad, y si Pablo estuvo enfermo, eso significa que yo o esa persona decía, yo tengo que morir de algo en esta tierra. ¿Me entiende? ¿Cuál es el pensamiento común de los seres humanos que no conocen la palabra? Dicen, me tengo que morir de algo, ¿sí o no? Me tengo que morir de un cáncer, me tengo que morir en el hospital, a lo mejor mañana me muero de un accidente, a lo mejor pasado me toca por ahí una balacera, a lo mejor otro día me puedo morir de un paro cardíaco, no amanezco. O sea, es el pensamiento común, ¿sí o no? Entonces fíjese bien, la palabra lo que hace es librarlo de ese tipo de reacciones, ¿correcto? De ese tipo de pensamientos que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Por tanto, al aprender usted la palabra, estás librándose de todo lo malo que pueda traerle el diablo. Versículo 8, 2 Corintios 12, 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es importante que podamos entender exactamente, en una de las enseñanzas que dimos hace tiempo, pudimos identificar exactamente el tiempo exacto cuando se le dio la revelación al apóstol Pablo. Cuándo se le dio la revelación al apóstol Pablo, y entender por qué Cristo Jesús le dio esa revelación. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3. Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice el apóstol Pablo, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fíjense, ¿hasta dónde fue el apóstol Pablo? No sabe si fue en el cuerpo, no sabe si fue en el espíritu, no sabe si fue su alma, no sabe, pero él sabe que subió a un lugar. ¿Sí me explico? No sabe si fue una visión. Entonces por eso dice, vendré a las visiones y a las ¿qué?
revelación, o sea, él tuvo una visión. Haz de cuenta que él fue, como si fuese trasladado a aquel lugar, no sabe ni el apóstol Pablo cómo fue, pero él estuvo en ese lugar celestial. Es decir, ese lugar celestial existe. Estamos de acuerdo que existe, ¿verdad? Pero usted va a decir, pero yo nada más veo casas, tierras, aquí no veo nada más que las nubes. Pues hay un lugar más allá, en el tercer cielo, que no lo vemos, pero que ahí está, que existe, que es real. Dice el apóstol Pablo, conozco un hombre en Cristo, versículo 2, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? El tercer cielo. Quiere decir que existe algo allá arriba, ¿no? Que es el paraíso. El tercer cielo también se le denomina. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera el cuerpo, no lo sé. Dice, Dios lo sabe. No sabe si fue con su cuerpo, no sabe si se salió del cuerpo, etcétera. Que fue arrebatado al paraíso. Fíjense, ¿cómo lo llamó Pablo? El paraíso. Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Algunos han creído que el apóstol Pablo, Cristo le dio la revelación a Pablo. O sea, ¿qué revelación le dio? En primer lugar, que el justo vivirá por su fe. Que no hay alguien más en que las personas puedan ser salvos aquí más que a través de Jesús. Esa fue la revelación que le dio. O sea, no van a ser salvos a través de golpeándose la espalda, para que me entienda. El apóstol Pablo dijo, el justo por su fe vivirá. Es decir, por la fe nosotros no vamos al cielo. Por la fe podemos ser sanos de enfermedades incurables. Por la fe podemos también prosperar económicamente. Entonces, esa revelación de que todo es a través de la fe y no a través de obras, no a través de sufrimientos, no a través de sacrificios, no a través de la muerte de un hijo, no a través de una catástrofe, sino a través solamente de que creamos en aquel que pagó el precio por nosotros, nada más. Es lo único suficiente para que las personas sean salvos. Entonces, esa revelación no quería Satanás que se retransmitiera. La obstaculizó constantemente, ¿sí sabía? Constantemente la obstaculizó. Dice el apóstol Pablo, en el versículo 4, dice que ese hombre fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras, inefables, que no les es dado al hombre expresar. Algunos han creído que Cristo le dio la revelación a Pablo, pero para que no la retransmitiera, es decir, no les es dado al hombre expresar, significa, o ellos creen, más bien estas personas que estudian la Biblia, o estudiosos de la palabra, erróneamente algunos de ellos, erróneamente algunos de ellos han creído que esa revelación del apóstol Pablo, o sea, no quería Cristo que la expresara a la humanidad, no quería Cristo que la retransmitiera, esto que les comenté de vivir a través de la fe. Por consecuencia, fíjense, no les dado al hombre expresar, no significa que Pablo no lo quería retransmitir a ustedes. Por ejemplo, lo retransmitió ¿dónde? ¿Cuándo le retransmitió Pablo? En todas las epístolas, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, etcétera. Ahí el apóstol Pablo nos retransmitió todo lo que Cristo Jesús le dijo en el tercer cielo. ¿Sí sabía? A través de lo que nos dijo Pablo en el nuevo pacto, muchas personas van a ser libres de enfermedades incurables, ¿sabía? De cáncer, diabetes y enfermedades de las peores, lepras, leucemias, etcétera. Esa revelación de Cristo era con la finalidad de ayudar a la gente, ayudar a las personas, no nada más a que se fueran al cielo, sino también para que fueran libres de peligros materiales o físicos aquí en la tierra. Por eso dice que fue arrebatado al paraíso. ¿A dónde fue Pablo? Al paraíso. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Donde oyó palabras, ¿qué? Inefables, que no les dado al hombre expresar. ¿Qué significa inefables que no les dado al hombre expresar? Significa que era algo tan maravilloso de esas palabras, fíjense, era algo tan maravilloso que para muchos iban a creer que era increíble de poder entender lo que Pablo iba a decir. Sí sabía que es muy común, como les dije ahorita, para las personas decir, pues de algo me tengo que morir, ¿sí o no? Y si usted le dice, oye, pero tú puedes vivir 120 años en la tierra sin estar enfermo,
Para ellos es imposible creer eso, ¿sabía? O es una locura eso que me estás diciendo, no existe, no es real. Es una fábula, me estás cuenteando. ¿Qué dice la gente? Me estás cuenteando. No es cierto, ¿cómo voy a vivir sin enfermarme? Bueno, ese es el evangelio de Cristo. ¿Me explico? No nada más que sanen enfermedades, sino que vivan en salud. Eso es lo que quiere Cristo, ¿sí sabía? Que ni una gripa toque sus cuerpos. Entonces dirán muchos, pero oye, me he enfermado después que escuché esto. Pues sí, pero tienes que pasar un tiempo de fe en que ya cada día te vas a ir enfermando menos. Eso lo hemos analizado y lo hemos visto, lo hemos presenciado, lo hemos vivido, ¿verdad? Yo antes me enfermaba cada mes y cada mes iban las ampicilinas, me inyectaba. Ahora, ¿cada cuánto? O sea, muy a lo largo por allá, cada año. Y cada vez llega menos la enfermedad. ¿Por qué cree? Porque nada más veo una molestia y la reprendo y le digo que se quite de mi cuerpo porque es ilegal. Se ve que la enfermedad es ilegal en los cuerpos de los seres humanos, ¿no? ¿Por qué es ilegal la enfermedad? Porque la enfermedad no viene de Dios. Al contrario, lo que viene de Dios es la salud, la sanidad a los cuerpos. Pero fíjense bien, entonces, si el apóstol Pablo, fíjense, fuera alguien que no quería expresar algo que escuchó de Jesús, entonces, vamos a leer ahorita unas palabras, vamos a ver unos textos bíblicos, vamos a Hechos 26. Si era cierto que el apóstol Pablo, al decir que era difícil, que no les dado al hombre expresar, o sea, si fueran unas palabras que le dio Jesús en el tercer cielo para que no nos las dijera, entonces, ¿por qué el mismo Jesús, fíjense, le dijo en Hechos 26, fíjense lo que le dijo el apóstol Pablo? Hechos capítulo 26, versículo 15, vamos a leer desde el versículo 14. ¿Cuál historia es la que cuenta ahí la Biblia? Hechos 26, 14, ¿qué es lo que está contando? Si se fija, está contando la historia Pablo cuando Cristo se le presentó. Sí sabe que Cristo se le presentó como una luz, ¿verdad? Que dañó, inclusive tanto sí que era tan fuerte que pudo afectar sus ojos. Imagínense la luz de Jesús. Ya lo tiene Hechos 26, 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, dice el apóstol Pablo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: ¿qué le contestó? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Perseguía a los creyentes en Jesús, ¿verdad? A los seguidores de Jesús. Entonces, resulta que Jesús se le aparece como una luz fuerte en el camino. Dice que todos los que van ahí caen al suelo, ¿verdad? Eso dice la palabra. Luego se le presenta a Jesús y fíjense lo que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego dice el 16, contando la historia del apóstol Pablo de lo que le había ocurrido años atrás. Pero levántate, le dijo Jesús a Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, ¿por qué? Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Qué dijo Jesús? Que iba a enviar a Pablo, ¿a quién? A los gentiles, ¿verdad? ¿Para qué los iba a enviar a los gentiles Jesús? ¿Para qué enviaste a Pablo a los gentiles? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Por qué reciben perdón de pecados? ¿Por la fe en quién? Por sacrificios humanos, por ir corriendo de un lugar a otro, por andar de rodillas. ¿Por qué reciben ellos el perdón de pecados? ¿Por qué? Por la fe. Estamos de acuerdo que es la fe, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo dice Jesús que escogió al apóstol Pablo? Levántate, dice. Yo te envío a los gentiles. ¿Para qué? Para que puedas abrir los ojos de ellos
y los saques de las tinieblas en que están cautivos, es decir, ellos están presos de Satanás. Es lo que le quiere decir Jesús. Y tú vas a abrir los ojos de ellos. ¿Qué era lo que quería Jesús en el apóstol Pablo? Que predicara ¿qué? El evangelio. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Si la revelación que le dio Jesús al apóstol Pablo fuera para que no la expresara, ¿por qué aquí Jesús le está diciendo a Pablo, oye, yo te envío? ¿Me explico? Entonces la expresión cuando dice Pablo que le es dado al hombre, es difícil, le es dado expresar al hombre esas palabras. No significa que no quería a Cristo que la retransmitiera, sino al contrario. Eran complicadas de entender esas palabras porque era difícil que la gente entendiera que tenía que vivir por fe. Es decir, para mí en lo personal, yo les voy a decir sincero, la primera vez que vi un milagro así de parte de Dios, o sea, dije, caray, eso es algo maravilloso. Vi a unas personas que se les aparecieron unas anginas, vi a una persona que se le hizo una curva en el arco en los pies, vi una persona, una señora que le habían operado porque tenía cáncer de seno, y vi cuando se vio en el video, porque lo estaban pasando en un video, cuando le estaba creciendo ese seno, estaba reconstruyendo el Espíritu Santo con un milagro creativo. Y así vi muchísimos milagros. Vi como, por ejemplo, Melanie tenía una muela picada, toda dañada ya, la tenía así ya negra y le dolía, y como Dios, el Espíritu Santo le pudo rellenar su muela. Fíjense, yo vi cómo le rellenó la muela. Dice, ¿quién quiere milagros? Pues yo te pido, Señor, un milagro para mi hija, porque ya no nos dejaba ni dormir de lo que estaba llorando, el dolor de muela. Y cuando ya la vi es porque ya tenía cubierta esa parte dañada de caries que tenía, ya ahora la tenía cubierta ahora del mismo tejido, de un tejido especial o del mismo diente, pues para que me entienda. Ya estaba rellena su muela. Entonces cuando vi esos milagros, eso es algo fuera de la mente humana, ¿sí o no? Porque jamás los habíamos visto. Hasta que conocimos a Cristo bien, no una religión, a Cristo. Aquí no predicamos una religión, ya saben, ¿verdad? Conocer lo que está escrito en la palabra, pues. Se reúne donde se reúna la persona. Así podemos estar en un local como podemos estar en la calle. ¿Cuántos saben? No hay ningún problema. Entonces, fíjese bien. ¿Qué es lo que yo empecé a ver milagros de ese tipo? Y dije, pues dice, wow, pues es maravilloso, increíble. O sea, ya me lo decía como Tomás, Señor, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Entonces, cuando vi esos milagros, se me hacía imposible todavía de que la mente, como la mente no la tenía a lo mejor adaptada a la palabra de Dios, todavía para mí no era muy común ver milagros, me explico. Pero los milagros existen, son reales y usted los ha visto, ¿sí o no los ha visto? Los hemos visto, los milagros, cómo a personas se les va un dolor, cómo instantáneamente se les va un dolor, cómo una columna vertebral obedece a la palabra, al poder de Dios, etcétera. Entonces, porque eran palabras, dice, inefables, dice el apóstol Pablo, que él es dado al hombre, o es difícil expresarlas. O sea, eso no significa que Cristo no quería que las dijera, al contrario, Cristo lo envió para que las dijera. ¿Cuántos saben que lo envió? Entonces vamos a ver otros textos bíblicos para que entender que Cristo sí quería que esa revelación se retransmitiera, que no se quedara nada más. Hechos, vamos a Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1. Dice estas palabras otra vez el apóstol Pablo, versículo 15, Gálatas 1:15 al 16, por ahí vamos a leer, dice: pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que él era un llamado, pues. Dice, ¿a qué lo llamó Dios? Al apóstol Pablo dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, es decir, o sea, no fui con seres humanos a preguntarle, oye, ¿predico a Cristo? No lo predico, no. Es decir,
Cuando Dios lo llamó al apóstol Pablo, se le presentó el mismo Cristo ahí en el camino, ¿a dónde? A Damasco, ¿verdad? Se le presentó Cristo como una luz, dice que le habló esas palabras que leímos ahorita hace rato. Dice, a Dios le plació revelarle a Cristo, revelárselo a Pablo. ¿Y cuál era el objetivo que le revelara a Cristo a Pablo cuando era un fariseo de fariseos? Sí sabe que Pablo perseguía y mataba a los seguidores de Jesús. Entonces Dios le reveló al apóstol Pablo, le reveló a Jesús. ¿Cuál era el objetivo de revelarle a Jesús? Que lo predicara, ¿sí o no? Así es que nosotros predicamos a Jesús, ¿verdad? No a nosotros mismos, sino a Jesús. Entonces el apóstol Pablo, ¿cuál era el objetivo que se le presentara o que Dios le mostrara a Jesús? Que lo predicara, ¿sí o no? Si hay una revelación de parte de Dios, ¿cuál es el objetivo? Que la prediquemos, que la enseñemos, que la mostremos al mundo para que el mundo sea libre y salgan del poder del diablo, para que me entienda. Es el objetivo principal que tenemos nosotros aquí en la tierra, ¿sabía? De llevarle a las personas una buena nueva. Imagínense una persona ya que le diga el médico, oye, ya tienes solamente un mes de vida, ya el cáncer está avanzado. Imagínense. Esa es una mala noticia, ¿verdad? De repente llega usted y le dice, ¿sabes qué? Pero Jesucristo te puede sanar. Jesucristo te puede, a través del poder del Espíritu Santo, te puede restaurar ese órgano. Puede quitarte esos quistes cancerosos, puede limpiarte los órganos dañados, invadidos de cáncer, puede regenerarte las células. Usted le está llevando una buena noticia a la persona que estaba ya con un mes de vida. De repente llega, impone las manos, reprende el cáncer y declara un milagro, regenerándose órganos, haciéndose órganos nuevos en ese cuerpo. De repente pasó una semana, la persona se sintió bien, fue al médico, se hizo unos análisis, y el médico le dice, ¿sabes qué? Desapareció el problema que tenías, ya no tienes tus órganos dañados. Imagínense si no es algo bueno de parte de Dios para la humanidad. Claro. Cuando usted lleva un buen mensaje, de la palabra de Dios, las personas son restaurados, aparte que son salvos, pues. Pero, sin embargo, lo que quiere Dios es que retransmitamos lo que hemos aprendido. Entonces, fíjese bien, estamos de acuerdo que el apóstol Pablo fue apartado de parte de Dios para predicar el evangelio, ¿verdad? A los gentiles, era el objetivo. Entonces no puede ser que Pablo se abstuviera de hablar de una revelación que le dio Cristo. Vamos a 2 Corintios capítulo 12 otra vez, versículo 5. Versículo 3 dice, conozco al tal hombre hablando de él mismo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, ¿verdad? Que no les dado al hombre expresar. Que no les dado al hombre expresar no significa que no las tenía que retransmitir Pablo, sino significa que era algo difícil de creer, pues, para que me entiendan. Era algo tan maravilloso que iba a hablar el apóstol Pablo, que a lo mejor muchos no iban a creer. Eso es lo que quería decir el apóstol Pablo. Inclusive era tan maravilloso lo que vio allá en el tercer cielo, no nada más lo que habló, no nada más lo que oyó de Cristo. Era tan maravilloso lo que él vio que era difícil de expresar. Si ha escuchado a personas que, bueno, yo he escuchado testimonios de personas que han tenido visiones, y la visión ha sido de que, dice que han sido trasladados y han visto la Nueva Jerusalén. Dice que es una gran ciudad, de lo más hermoso que puede ver, así con lugares muy bonitos, edificios brillosos, y ven así calles de oro y todo, o sea, algo maravilloso, pues, que cuando vienen y lo cuentan, a veces no lo cuentan bien, porque era algo tan esplendoroso, para que me entiendan, tan fuera de lo ordinario, para que me entiendan, que es difícil para ellos expresar las maravillas que vieron en esa visión, valga la redundancia. Entonces, igual le pasó al apóstol Pablo. Tuvo esa visión, no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero él vio esas cosas maravillosas allá, y fue instruido de parte de Jesús para expresar algo a la humanidad. Entonces sí quería, ¿verdad?, que se retransmitiera eso. Sí estamos de acuerdo que Cristo quería que el apóstol Pablo retransmitiera, ¿verdad?
palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Significa que eran tan maravillosas que se le complicaba a él expresarles a ellos lo que había visto y lo que había oído. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Que eso significa. No significa que Cristo no quería que lo expresara el apóstol Pablo y que Pablo no quería tampoco decirlo. No, no se trataba de eso. Si era una revelación de parte de Dios que la humanidad iban a ser sanados a través del poder del Espíritu Santo. ¿Era por qué? Porque el Espíritu Santo ya estaba operando, haciendo milagros. ¿Me explico? Si la revelación era que las personas tenían que sanar porque vino un poder superior a través de la fe que se activó en esa persona que estaba enfermo, oye, el apóstol Pablo lo transmitió. O sea, ¿quieres sanar de una enfermedad incurable? ¿Quieres ser levantado de la silla de ruedas? ¿Qué tienes que hacer? ¿Sacrificarte? No, solamente creer en aquel que dio su vida por ti. Eso es lo que le vamos a decir, ¿verdad? Llega el Espíritu Santo, reconstruye órganos, huesos, músculos, tendones, no sabemos cómo lo hace, pero se levanta el paralítico. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de milagros vamos a seguir viendo, vamos a ver, créalo que lo vamos a ver. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo, no nosotros. Así que no nos vamos a preocupar, no nos vamos a preocupar más que por llevar el Evangelio, ¿verdad? Así es que dele una repasada al curso que vimos de sanidad. ¿Recuerda el curso de sanidad? En ese curso hay videos donde vimos milagros, ¿verdad? ¿Sí recuerda? Vimos unos arcos en los pies de una niña, no recuerdo qué niña. Un niño, no recuerdo, ¿verdad? Y oraron ustedes por ellos y se le hizo un arco, ¿verdad? En los pies, sí recuerdan, no recuerdo con quién practicamos, ¿no? Pero así como se vio eso, se van a ver muchos milagros a las colonias donde vayamos a salir a llevar el Evangelio, al centro, cuando prediquemos. Vamos a llevar campañas de sanidad y milagros. Vamos a dar a conocer el Evangelio de fe. Entonces, fíjese bien, dice en el versículo 5 el apóstol Pablo, 2 Corintios 12:5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cuándo le dio la revelación esa al apóstol Pablo? ¿Qué revelación le dio? Vamos a Gálatas capítulo 2. Si podemos leer, está hablando en 2 Corintios capítulo 12, que hacía cuánto que le había dado la revelación, hacía 14 años, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Hacía 14 años que le había dado la revelación. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al versículo 2. Después, pasados 14 años, dice Pablo, puede identificar que está hablando otra vez de 14 años, ¿verdad? Eso significaba la revelación que leímos en 2 Corintios 12, el versículo 2, dice Pablo, ¿cuánto hace que le había dado la revelación eso? Hace 14 años, estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Dice después, pasados 14 años, dice Pablo, subí otra vez, ¿qué significa? Que ya había subido una sola vez, ¿verdad? Que había subido una vez. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Dice Pablo que subió ¿cuándo? Hace 14 años, ¿verdad? ¿Sí o no? Que subió después de hace 14 años, después de que pasaron 14 años, ¿estamos de acuerdo? Y era la segunda vez que subía a Jerusalén, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver el momento preciso cuando el apóstol Pablo se le reveló el nuevo pacto. El momento preciso cuando el apóstol Pablo subió al tercer cielo. El momento preciso cuando él fue arrebatado al paraíso. ¿Sí le gustaría saber en qué momento sucedió? Muy bien. Esto es nuevo, que regularmente casi nunca habíamos hablado de ello, pero vamos a ver el momento preciso para que usted entienda, para que nosotros entendamos. En primer lugar, que existe el paraíso. Segundo, entender que estas son también, por decirlo así, pruebas de parte de Dios. Pruebas o ensayos, para que me entiendan en otro sentido. ¿Qué significa un ensayo?
que la Biblia dice que cuando venga Cristo en las nubes, el cuerpo de nosotros va a ser transformado en un cuerpo inmortal. ¿Sí sabía, verdad? ¿O no sabía? Dice que nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal, y los que están ahorita muertos en Cristo, si están en una tumba por ahí que ya está deshecho, ya se hizo tierra su cuerpo, ese cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal. ¿Sí sabía o no? En un cuerpo de luz. Bueno, el caso es que todos nuestros cuerpos van a ser transformados, los que hemos creído en Jesús. Y dice que Él viene en las nubes y vamos a volar, para que me entienda. No va a volar en este cuerpo, ¿no? Porque este cuerpo llega después trasciende después de la atmósfera y explota. ¿Sí sabe que explota? Si no, intente en el próximo ensayo que haya de la NASA, se sube sin casco y sin nada, ya por allá estando después de la atmósfera, usted sale fuera de ahí y lo vamos a ver que explota, así cuando revienta una mosca. ¿Se ha visto cómo cuando le hace una mosca así queda toda hecha plastito así? Ah, pues así lo íbamos a ver allá. A ver, vamos a tomar una imagen del hermano que se animó a irse para allá, en el Challenger. ¿Sí sabe que los que cayeron del Challenger se desbarató? ¿Sí sabe que sus cuerpos nunca los hallaron? ¿Verdad que no los hallaron los cuerpos? ¿Por qué cree que no hallaron los cuerpos de ellos? Se deshicieron. La misma atmósfera, la presión atmosférica hizo que explotaran. Es cuenta que usted, otro ejemplo muy drástico, ¿no? Que le pongan una granada aquí en el está muy feo eso, no lo digo. ¿Sabe qué pasa con los soldados que les trae una granada ahí en la guerra? Que les caía ahí cerquita en su cuerpo. También quedaban pequeños fragmentos ahí, ¿no? Pero en pocas palabras, si sale un cuerpo de estos fuera de la atmósfera, explota, queda como si nada. Y eso pasó con los navegantes que iban en el Challenger. Ahí iban los tripulantes, explotó el Challenger, los cuerpos de ellos nunca los hallaron, nunca jamás los hallaron los cuerpos. Es decir, sus cuerpos se deshicieron, pues. Entonces, cuando el cuerpo de usted sea transformado en inmortal, entonces sí, va a ser un cuerpo de luz y usted va a poder volar. No le van a salir alas, va a poder volar, es diferente. Entonces, fíjese, es importante entender, dice Pablo, Gálatas 2:2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. O sea, no fue a cualquier persona el apóstol Pablo, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque la revelación era algo fuera del ordinario, pues era algo extraordinario, que cómo podían creer las personas que iban a ser salvos por creer en Jesús nada más. Cuando los fariseos, los de la ley, ¿saben lo que hacían los de la ley? Circuncidaban al niño al 8º día, querían cumplir mandamientos, los de la ley querían ayunar para ser salvos, etcétera, miles de cosas querían hacer para ser salvos. Entonces, para ellos, dice que subió a unos cuantos Pablo para explicarles de qué se trataba la revelación, porque para ellos era imposible creer que no tenían que cumplir mandamientos, sacrificar animalitos como sacrificaron borregos allá o corderos en la ley de Moisés para ser salvos, para expiar sus pecados, cuando había un cordero llamado Jesús que había pagado el precio por ellos. Muy bien, entonces dice que fue unos cuantos, estamos de acuerdo que fue unos cuantos, ¿no? Pero Pablo, dices que hace 14 años se te dio la revelación. ¿Cuándo se te dio, Pablo? Bueno, vamos a analizar en Hechos capítulo 9, por ahí hay algo trascendental, pero no es exactamente cuando recibió la revelación, es decir, cuando cayó Saulo al suelo, no recibió la revelación. Por primera vez cuando conoció a Cristo, no recibió la revelación. Hechos capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Dice Saulo, ¿ya lo tiene Hechos capítulo 9? Dice Saulo, respirando unas amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahí en ese momento todavía Saulo era un fariseo.
Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, de los que seguían a Jesús, si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué hacía Pablo? Si usted hubiera